Buenas tardes, estimado alumno de Instituto Bíblico Nacional. Debido a lo que está aconteciendo en el país, nosotros no vamos a tener clases presenciales. Muchos de ustedes ya tienen su material, tienen sus guías. Quiero darles las indicaciones cómo pueden trabajar en su casa. Mientras tanto, se regulariza esta pandemia que está en Chile, está afectando a muchos conciudadanos. En primer lugar, decirles que sigan trabajando sus guías tal cual. Mañana correspondería sábado 22, me parece que es mañana, la guía número 2 y 3 para algunos. Entonces yo les invito a que ustedes puedan trabajar sus guías, porque eso les va a ayudar a aprender sobre esta materia tan hermosa que son los 12 profetas menores. Bueno, acá ya tengo el libro de Robinson, ¿cierto? Que ustedes ya retiraron este material. Es un libro muy interesante donde ustedes van a profundizar sobre la vida de cada uno de los profetas menores. Sabemos que son menores no porque sean de una baja calidad o no tengan mucha importancia, sino que el periodo profético es de menor duración en cuanto a años. Eso es toda la diferencia. Ahora voy a hablar un poquito de eso y además decirles que vamos a hacer algunos trabajos quizás que yo les mande, que ustedes puedan hacer y yo les pueda evaluar un ensayo. Ahí vamos a ver más adelante cómo vamos a evaluar, porque cambió el sistema. La idea es que sigamos trabajando, ¿ya? Así que espero que estén leyendo su Biblia. Yo les instaba la otra vez en clases, el sábado pasado, que por favor leyeran completamente el libro de Oseas, enterito, ¿ya? Unas 2 veces y contesten sus guías. Hoy día quiero hacer nuevamente una clase introductoria porque hay alumnos nuevos que se están incorporando y estamos hablando del profeta Oseas, un profeta menor. Es el profeta que podía llamarse el San Juan del Antiguo Testamento porque es el profeta que nos habla del amor. La experiencia de vida del profeta también nos deja una gran enseñanza, porque a él se le dice que se case con Gomer, una mujer, ¿cierto? Que probablemente haya sido una prostituta sagrada de aquella época y una mujer que le ha sido infiel. Entonces la amaba, su corazón ardía de amor por esta mujer. Y esto nos ilustra el amor de Dios por su pueblo, aunque su pueblo está en infidelidad, su pueblo está en un adulterio espiritual en aquella época, Dios le seguía amando. Lo podemos ver y notar en todo el libro. El libro de Oseas nos habla del amor de Dios. El profeta Oseas nos habla de que Dios amaba a su pueblo, pero el pueblo no reconoció el amor de Dios. Pero siempre Dios nos da una oportunidad y nos habla. Y habló en ese tiempo, en una época de injusticia social, en una época de apostasía, de religiosidad, una época donde lo más grave, uno de los puntos que afectaron la vida del pueblo de Israel, es que el pueblo de Israel no tenía conocimiento de Dios. El profeta dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Cayó en la idolatría, cayó en el orgullo, cayó en la apostasía. Y la prosperidad de una nación no se mide por el dinero que tenga o económicamente haya prosperado, sino que los valores. El pueblo se había apartado de Dios y Él no quiere ya sacrificio, holocausto, sino que Él quiere un corazón dispuesto a adorar y reconocer el gran amor de Dios. Vamos al capítulo número 1, ¿cierto? O de Oseas 1:1, donde usted leyó y donde está el llamado de Oseas. Dice así: palabra de Jehová que vino Oseas, hijo de Beri, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Ahí están. Entonces podemos notar aquí en este versículo, capítulo 1 de Oseas, versículo 1, que Oseas es contemporáneo de un profeta mayor que es Isaías, y que él le toca hablar en el reinado de Jeroboam II. No confundamos con Jeroboam I, este es Jeroboam II, una época de prosperidad para el pueblo de Dios, pero esa prosperidad no le acercó a Dios ni le dieron gracias, sino que ellos le dieron la espalda a Dios. Bueno, en hebreo el nombre Oseas significa salvación. Es idéntico al último rey de Israel, Segunda de Reyes 17:1. Y también fue el nombre original de Josué en Números 13:8.
Nada se sabe del trasfondo familiar de Oseas, excepto que fue hijo de Beri. El ministerio de Oseas abarcó varias décadas de la segunda mitad del siglo VIII antes de Cristo. Bueno, en el capítulo 1, versículo 1, ahí podemos notar que su ministerio profético estuvieron 4 reyes de Judá, que fueron Usías, Jotam, Acaz y Ezequías. Solo se menciona un rey de Israel, Jeroboam II. A este le sucedieron 6 reyes de Israel en el mismo lapso de tiempo en que gobernaron los 4 reyes de Judá mencionados. En el año 722, Israel del norte fue llevado en cautiverio a Siria. Vamos a hablar un poco de Jeroboam II. Es un gobierno donde hay prosperidad, pero también hay corrupción moral. Segunda de Reyes 14, 23, 29, usted va a poder notar esto que le estoy hablando. Bueno, Jeroboam es bisnieto de Jehú, que reinó 41 años en Samaria, 12 de los cuales fueron en regencia con su padre, 793 al 753 a.C. El reinado de Jeroboam II fue primero de gran expansión y luego de paz y prosperidad. Jeroboam fortificó las murallas de Samaria. Pero lamentablemente la prosperidad no provocó cambios en el corazón del pueblo de Israel, del reino del norte, o Efraín como también se menciona. Los escritos de los profetas contemporáneos, que fueron Amós y Oseas, muestran que produjo realmente corrupción. La vida religiosa estaba plagada de hipocresía y la gente seguía rindiendo culto a los becerros, que implantó Jeroboam I para dividir aún más el pueblo, ¿cierto?, del reino de Judá, ¿cierto?, capital de Judá, y los reinos del norte. Porque lo que unía al pueblo era el culto en común. Entonces, era implantar los becerros en Betel y en Dan, hizo que la gente no fuera a Jerusalén, Jeroboam I, a rendir adoración a Dios. Entonces eso dividió, ¿cierto? El reino ya está dividido en el cisma que ocurrió cuando se divide el reino al norte y sur, pero el culto fue celebrado en otro lugar y eso ahondó aún más la división. Los adinerados, los mercaderes y grandes hacendados se apoderaban de los terrenos en aquella época de los pobres y obligaban a estos a trabajar en las mismas propiedades que eran de ellos. Qué injusto, ¿no? Realmente injusto lo que estaba pasando en aquella época. El pueblo de Dios cayendo en estas prácticas, abusando y oprimiendo al más pobre, el desposeído. Frente al lujo extravagante de los ricos, las masas populares vivían extorsionadas y en la mayor miseria. Jeroboam dice su palabra que hizo lo malo ante los ojos de Jehová. No quitó el culto de los becerros de Dan y Betel, eso es culto que entabló años anteriores Jeroboam I. Bueno, vemos la tragedia de la infidelidad de la esposa. Oseas 1, 2, 3 y el 6, 9. Dice así Oseas capítulo 1 del 2 al 3. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: Ve, tómate una mujer fornicaria e hijo de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y dio a luz un hijo. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija y le dio por nombre Lo-ruhama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo, mas de la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré por Jehová su nombre. Los nombres que tuvieron los hijos de Oseas con Gomer también nos dejan una enseñanza. Los voy a explicar más adelante. Hay un mensaje ahí también con los nombres de hijos de Oseas. O sea, sigamos en la lectura. Y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Después de haber destetado a Lo-ruhama, concibió a luz un hijo y dio por nombre Lo-ammi, porque dice: vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Los nombres entonces también nos declaran una enseñanza de parte de Dios al pueblo de aquella época que estaba en apostasías. Oseas declara la destrucción del reino. Está el mensaje profético de Israel, tanto con palabras como con acciones.
su familia misma llega a ser un sermón vivo delante del pueblo, la misma familia. Vamos a hablar un poquito de este matrimonio, cómo Dios, ¿cierto?, permite que él se case con Gomer. Probablemente Gomer haya sido una prostituta cultural comprometida a la adoración de Baal en algún sentido, como una prostituta sagrada de aquella época. Entonces, esa era la situación de ella. Vamos a ir más adelante con esto y vamos a hablar un poquito de los nombres, ¿cierto? Que los hijos de ella, que tuvieron con Oseas y Gomer. Dice, el primer hijo recibe por nombre Jezreel, que significa venganza. Y lo ruana significa no compadecida. Se dan cuenta cómo los nombres van entregando una enseñanza al pueblo, o sea, le están dando una anunciación, o sea, él no se va a compadecer, ¿cierto?, de un pueblo que está en esa condición. Sabemos que Dios, ¿cierto?, es misericordioso, Dios inmutable, Dios no cambia, ¿cierto? Pero hay un juicio para aquellos que no se arrepienten. Hay que arrepentirse, dejar, ¿cierto?, el pecado para optar a las misericordias de Dios, como pasó con el caso de Nínive, ¿cierto? Había un juicio, fue Jonás, predicó, ellos se arrepintieron y el juicio se levantó. Y eso no significa que Dios no haya dejado de ser inmutable, sino que está en su naturaleza perdonar al quien se arrepiente de verdad. Lo-Ammi no es mi pueblo. Jehová restaura a su pueblo, eso lo encontramos en Oseas 2, 19, 20 al 23. Y te desposaré conmigo para siempre. También hay un mensaje, ¿cierto?, de consuelo, de restauración a un futuro. Y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, en juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. En algún momento, ¿cierto?, a un futuro, hay una restauración a través de un arrepentimiento genuino de parte del pueblo. Y la sembraré para mí en la tierra y tendré misericordia de lo ruana y diré a Lo-Ammi, tú eres mi pueblo, y él dirá, Dios mío. Oseas 2:23. La restauración de la relación matrimonial de Dios con Israel se describe en términos de un desposorio. La palabra te desposaré marca un nuevo inicio. Será como si el Señor e Israel retomaran los días de su noviazgo. El desposorio en Israel era un vínculo más fuerte que el compromiso formal de la sociedad actual. La ley trataba a la pareja desposada como si ya estuviera legalmente casada. El tiempo del desposorio, el esposo pagaba un precio convenido. El precio que el Señor pagará será en justicia, en juicio, en benignidad, misericordia y fidelidad. Y hasta aquí vamos a dejar esta primera parte de la introducción. Ustedes estuvieron en esta clase, le estoy recordando un poco para que estemos conectados, estemos estudiando. Como les digo, les recomiendo que hagan sus guías, me las hagan llegar, la escanean, les sacan una foto para yo ya estar trabajando y no vamos quedando tan atrás. Que Dios les bendiga, amados hermanos. No salgamos de casa, cuidémonos para pasar este tiempo también en estos cultos familiares junto a nuestros hijos, nuestra familia. Dios lo ha permitido, pero también tengan estos tiempos de estudio y yo les estaré enviando estos videos, Dios mediante. Un gran saludo para ustedes y un abrazo muy grande. Bendiciones.